5 minuticos para que estén todos aquí. Y hasta eso busco la lista, ¿ya? Bueno, doctor. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Sí, doctor, ¿cómo le va? Pero no importa, tengo... Vamos. Julia Landín. Buenas. Voy a llamar lista. ¿Ya están? Ya. Sí, Doctor, doctor, gracias. ya estamos. Ya, Julia Landín. Presente. Eso primera vez que la nombre y ni me contesta. Verónica Buenas Burbano. noches, presente. Kaisa Natalie. Buenas noches, doctora presente, Burbano Presente, Verónica. doctora, buenas noches.
Carrera Paola. Kaisa Presente, también dice. doctora, buenas noches. Kaisa Evelyn ya me dijo que presente. Sí, doctora, presente. Ya, Jessica Chango. Jessica Chango. Presente, doc, buenas tardes. Karina Chiliquinga. Buenas tardes, doc. Verónica Chiluisa. Buenas tardes, doc, presente. Lupe Daquilema. Presente, Doc. Buenas tardes. José Díaz. Presente. Natalie Espinosa. Presente, buenas tardes. Carolina Flores. Presente, buenas tardes. Joana García. ¿Cómo está, doc? Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Isa Carla. Isa Carla. Presente. Paola Lobato. Martínez Yolanda. Martínez. Presente. Sonia Mesías. Presente, doctora, buenas tardes. Mariela Murga. Doctora, buenas noches, presente. Kenoran Verónica. Presente, Doc. Buenas noches. Carmen Rodríguez. Buenas noches, presente, doctora. Salazar Dina. Salazar Dina. Buenas noches, doctora, presente. Sánchez Paola. Buenas noches, doctora, presente. Paola Maite Sosa. Buenas noches, doc, presente. Rosa Valverde. Presente, doc, buenas tardes. Jessica Vázquez. Buenas tardes, doc, presente. Ana Vilema. Presente, buenas tardes. Luz Vintimilla. Luz Vintimilla. Luz Vintimilla. Zúñiga Karen. Zúñiga Karen. Agila. Aló. Agila. Listo. ¿Ahí sí me están escuchando? Sí, doc. Porque no me contestan las dos compañeras, ni Agila Fuerte y ni... claro. Bueno. Vamos a nuestra clase. ¿Cómo les va? ¿Vacunadas ya? Yo no. Inmunizadas. Inmunizadas. Bueno, hoy nos toca seguir nuestro tema. Que ¿ahí están viendo? Sí, doctora. Ya. Vamos a ver ahorita las leucemias. Denme un segundito. Algo pasa acá. ¿Por qué no me aparece para...? Ya. Ya. Ahora sí. Bueno. Hoy vamos a ver nuestro último tema de estadiaje. Vamos a hablar un poco de las leucemias. Realmente las leucemias no tienen el mismo protocolo de estadiaje que tienen los tumores habitualmente que tenemos. Las leucemias se clasifican de dos tipos, en agudas o crónicas según el tiempo. Más que nada es el prototipo de células que encontramos. Por ejemplo, una leucemia aguda es que tiene un porcentaje de blastos, es decir, de formas muy jóvenes en mayor porcentaje, mientras que las crónicas tienen células un poquito más maduras que los blastos. Y también se clasifican en la estirpe por las que son, que puede ser mieloide, cuando las tenemos de esta rama que empiezan del mieloblasto, o linfoide cuando empiezan por el linfoblasto. La leucemia mieloide es aguda, no, las leucemias agudas son una
mieloide aguda y una linfoblástica aguda. De las leucemias, la linfoide aguda corresponde al 33% y la leucemia linfoblástica aguda corresponde al 10% en general de todas las leucemias. Las leucemias agudas predominantemente son células poco diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son células que son muy inmaduras, que no tienen ninguna especificación. Acordémonos un poquito del gráfico aquí. Si vemos que de la célula madre sale el linfoblasto, que algo de función tiene. Pero el linfoblasto se va a dividir en linfocito B, en linfocitos T y en los natural killer o el citolítico natural. Estos ya son especializados y obviamente en células plasmáticas. Pero si nosotros tenemos un montón de estos linfoblastos, pues su función absolutamente no es nada buena, no es adecuada, no realizan lo que tienen que hacer, que es la creación de anticuerpos para las defensas. Entonces, cuando hablamos de una leucemia linfocítica aguda, quiere decir que esta cantidad de linfocitos, linfoblastos es muy alta. Entonces, son células como que ustedes tuvieran un ejército de niños recién nacidos. O sea, son niños, sí, pero no pueden defender en nada a una nación que está en guerra. Entonces, y cuando tenemos mieloblastos, se refiere a estos. Estos, acordémonos que se van a dividir en granulocitos, eosinófilos, basófilos. Y obviamente el mieloblasto no tiene tampoco una función definida y obviamente no está en capacidad de cumplirla. Por lo tanto, la actividad para lo que están hechas, obviamente no son buenas. Entonces, cuando estamos haciendo un diagnóstico de leucemias, tenemos que ver sobre todo qué cantidad de blastos vamos a tener nosotros en la médula o en la sangre que tenemos. La leucemia mieloide crónica, en cambio, es el 14% y la leucemia linfocítica crónica son el 35% de las leucemias en general. Las leucemias crónicas, como yo les decía, sí tienen formas jóvenes, pero ya tienen un poquito más de función. Entonces, obviamente, el paciente con una leucemia mieloide crónica o linfocítica crónica, en un comienzo de la enfermedad puede no tener ningún síntoma porque aún estas células pueden tener algo de función. Y existe otra rama, acordémonos, agudas, crónicas o mieloides o linfoides o los síndromes mielodisplásicos. Estos síndromes mielodisplásicos son mutaciones en las células madre. En estas células, vamos a volver a nuestro gráfico, en estas células madre son como raras, como que no funcionan bien, como que sacan a veces células de mala calidad que no llegan a ser leucemias claramente establecidas, sino que son síndromes mielodisplásicos con ciertas aberraciones en la producción de las células mieloides que hacen que tengan mutaciones genéticas y estas a su vez o se mantengan como síndromes mielodisplásicos o después se desarrollen en leucemias. Entonces, estos síndromes mielodisplásicos son también una proliferación de las células madre hematopoyéticas que causan daño a la médula, causan daño progresivo. Al principio tenemos poquitos blastos, después pueden aparecer un poquito más, pero son blastos que no funcionan. Puede volverse una leucemia en el tiempo y generalmente se convierten en leucemias mieloides agudas. Los mielodisplásicos son, en el gráfico que les he mostrado cada rato, son los que están al lado derecho, o sea, los que van a producir segmentados, eosinófilos y basófilos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar leucemia? Pues se repiten muchos, pero hay cosas muy particulares. Por ejemplo, antecedentes a exposiciones a radiaciones ionizantes. Después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los que no se murieron en el momento de la explosión por quemaduras y porque la radiación fue muy grave, estos pacientes después de un tiempo empezaron a morirse de leucemia, de leucemias y leucemias graves. Luego de la guerra del Corea, en la cual se utilizaron ciertas sustancias químicas, entre esas una que se llamaba el polvo de mostaza, que después también se utilizó como quimioterapia, se dieron cuenta que estas personas habían estado en la guerra y habían estado expuestas
a este polvo de mostaza eran pacientes que también después desarrollaban leucemias. También se dice que otro factor de riesgo es trabajar con todos los que son bencenos y ¿cómo se llaman? Los que se derivan del petróleo o la gasolina. Entonces, estas personas que en su trabajo, los mecánicos, por ejemplo, o los que están en las refinerías, y esta es una de las causas de cáncer, sobre todo de leucemias en niños en nuestro medio. En el oriente tenemos una gran incidencia de niños con leucemia porque probablemente las petroleras que están contaminando los medios, los ríos con las perforaciones petroleras hacen que las aguas se contaminen y tengamos una exposición crónica a este tipo de hidrocarburos que hacen que se provoquen mutaciones. Otro es el humo del cigarrillo, también parece que es un factor de riesgo para presentar leucemias. Otro factor de riesgo que tenemos que es muy importante es ciertos medicamentos antineoplásicos. Por ejemplo, los agentes alquilantes como la hidroxiurea, la lenalidomida de mantenimiento después de un trasplante autólogo, células madre, que obviamente va con melphalan en pacientes que tienen mieloma múltiple. Entonces, los pacientes que han recibido este tipo de tratamientos probablemente con el tiempo pudieran desarrollar una leucemia. Infecciones virales como la de Epstein-Barr es una causa rara, pero sí puede causar leucemia linfocítica aguda y se observa sobre todo en las zonas de Asia y de África por la infección de Epstein-Barr. Antecedentes de trastornos hematológicos, incluidos los síndromes mielodisplasticas o neoplasias mieloperiferistivas que pueden desencadenar una leucemia mieloide aguda. Condiciones genéticas preexistentes. Hay un montón de síndromes, la anemia de Fanconi, el síndrome de Down. Este síndrome de Down tienen los niños Down un alto riesgo de desarrollar leucemia. Y estos predisponen a la leucemia mieloide y a la leucemia linfocítica aguda. La leucemia linfocítica crónica, en cambio, se estadifica de dos formas. La una es por el sistema RAI y la otra es por el sistema Binet. Entonces, el sistema RAI es una que se utiliza con mucha frecuencia en los Estados Unidos. ¿Y qué nos dice el sistema RAI? El sistema RAI dice que va a ir en etapas. Entonces, cuando estoy en RAI 1, RAI 2, RAI 3, el pronóstico a medida que la etapa va avanzando va a ser peor. Por ejemplo, el RAI 1 tenemos linfocitosis en la muestra de sangre. Tenemos crecimiento de los ganglios linfáticos y de los órganos que son hematopoyéticos, como por ejemplo el vaso y el hígado. A veces el vaso está solo grande, pero el hígado no. El recuerdo de glóbulos rojos y de plaquetas son generalmente normales, pero si nosotros vamos al RAI 4, tenemos agrandamiento de ganglios, agrandamiento del hígado, del vaso. Los glóbulos rojos pueden estar bajos o con niveles normales y las plaquetas generalmente están bajas. Por eso un paciente que debuta con leucemia linfocítica crónica, generalmente son pacientes que debutan con los síntomas que provoca la trombocitopenia. Entonces, esta etapa de RAI nos está diciendo más o menos en qué etapa está el paciente de su leucemia. En cambio, la clasificación de Binet se refiere a la asociación de a etapas de Binet A, B o C. Entonces dice que si tienen menos de 3 áreas de tejido linfático agrandadas y no se observa anemia ni trombocitopenia, está en una etapa A, mientras que una etapa C de la leucemia linfocítica crónica se observa anemia, trombocitopenia o ambas y puedes tener un número de tejido linfoide agrandado en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esta tiene un muy buen pronóstico, generalmente se trata de manera temprana, mientras que el pronóstico cada vez va a ser peor. En cambio, en la leucemia mieloide crónica, que está aquí, sus características son especiales. Primero, porque hay la presencia del cromosoma Filadelfia. Está presente en un 90-95% de los casos de leucemia mieloide crónica. El cromosoma
Filadelfia es el producto de una traslocación recíproca del cromosoma 9 con el 22. ¿Qué quiere decir una traslocación recíproca? Yo te doy de mi información y tú me das de la tuya. Entonces, el 9 y el 22 se intercambian información cromosómica que no es normal. Y eso hace que aparezca el cromosoma Filadelfia. Entonces, este cromosoma Filadelfia es un síntoma de mal pronóstico. Aparece cuando la célula progenitora pluripotencial, que es esta, inicia una reproducción excesiva de las células mieloides. Por lo tanto, estas células mieloides van a tener localizaciones extra de la médula ósea, sobre todo vaso, hígado y ganglios linfáticos. Este cambio se va a dividir en fases, en fase crónica, acelerada y blástica. La enfermedad crónica de una leucemia mieloide crónica es aquel periodo en el cual no hay casi actividad del tumor y el paciente pasa asintomático o le diagnostican, pero la verdad es que no tiene ningún síntoma al pasar el tiempo. Esta puede durar de 5 a 6 años y de ahí el paciente cae en una fase acelerada. Y esta fase acelerada es cuando el tratamiento de la fase crónica le hemos dado como un tratamiento de mantenimiento. Este se empieza a acelerar y empieza a tener empeoramiento y da síntomas de fracaso en la médula, sobre todo porque empieza a haber anemia y empieza a haber trombocitopenia o al contrario, empieza a haber una reproducción masiva de plaquetas provocando trombocitosis. Esto hace que aparezca esplenomegalia, que además de eso tenga una evolución clonal. ¿Qué quiere decir? Que se van a formar clones con malformaciones genéticas que van a ir en aumento de las células malignas que vayamos a encontrar. Y obviamente tenemos la presencia de blastos tanto en médula ósea como en la sangre. Y esto hace que, digamos, esta fase acelerada de la leucemia mieloide crónica, ahí necesita un tratamiento más agresivo y que tocaría dar quimioterapia para una fase como aguda de la enfermedad. Sin embargo, luego de esto vamos a encontrar la fase blástica, en la cual hay una acumulación tanto de tantos blastos que obviamente esto hace que la infiltración a órganos como huesos, al cerebro, ganglios linfáticos o piel puedan aparecer. Y esta fase blástica de la leucemia mieloide crónica muchas veces es irreversible o el manejo de la medicación sirve de poco. Esta fase blástica equivaldría a un cáncer avanzado de órgano sólido y obviamente cuando estamos en fase blástica quiere decir que el pronóstico de vida puede ser muy corto. Esto que en la leucemia mieloide crónica es una enfermedad o es una leucemia que se presenta sobre todo en pacientes mayores. Y a medida que uno avanza en los años, tiene mayor riesgo de padecerla. Ahora vamos a hablar de las leucemias agudas. Vamos a hablar de la leucemia linfocítica aguda, que tiene como factores de riesgo muy parecidas a las crónicas: exposición a radiaciones, a bencenos, infecciones virales, síndromes genéticos. Hay un montón de malformaciones genéticas, entre esas el síndrome de Down, que hace aparecer que puede ser algo como factor desencadenante de leucemia linfocítica aguda. La edad más común de aparición, y yo me imagino que vieron esto a lo mejor con la licenciada Janet, es en los niños. Y en los niños tiene un pronóstico muy bueno. Los niños que son diagnosticados de leucemia, cuando se trata a tiempo y con los medicamentos adecuados, van muy bien. Los niños tienen un poder de recuperación muy grande. El tratamiento es supremamente largo, como les han de haber explicado. Sin embargo, en niños, la leucemia linfocítica aguda es muy buena. También el otro pico de presentación de esta enfermedad es en pacientes mayores de 50 años, pero ahí el pronóstico ya no es el mismo. El pronóstico en pacientes arriba de 50 años ya no es con la espectacularidad de mejoría como se presenta en niños, sino que más bien su pronóstico es malo. Generalmente se presenta en personas de raza blanca, más en hombres que en mujeres, y cuando hay un gemelo que padece leucemia, la posibilidad de que su hermano gemelo lo padezca
es también muy importante, tiene como factor de riesgo eso para que pueda desarrollar leucemia. Otros factores que no han demostrado que sean verdad, pero que pareciera que fueran importantes es la exposición a electromagnéticas. Parece que esto de los celulares a largo plazo, pues vamos a ver qué va a pasar con ellos. También la exposición laboral a diésel, a gasolina, pesticidas y otras sustancias químicas que tienen bencenos, el tabaquismo, y una de las cosas que preparando esta clase me llamó la atención porque yo creí que era solo de cáncer de vejiga o de riñón, la exposición a colorantes del cabello. Entonces, las anilinas que utilizamos para tapar nuestras canas, pues está pareciendo que tiene un factor oncogénico, no solamente con tumores sólidos, sino que al parecer con tumores hematopoyéticos también. Las leucemias pueden ser, la leucemia linfocítica aguda puede ser de células B y ahí encuentran toda la cantidad que ustedes quieran. Ahí está la clasificación con cromosoma Filadelfia, si cromosoma Filadelfia, B, con translocación de tal o cual de estos. Pero, por ejemplo, la leucemia linfocítica de células B, con translocación del cromosoma 21, acordémonos, esta está asociada al síndrome de Down. Entonces, esto es importante saberlo porque hay que ver qué translocaciones y qué genes tiene. Y el hematólogo que va a decir, ahí podemos dar una mejor control de la enfermedad porque se da terapia más dirigida. También hay una leucemia linfocítica aguda de células T. ¿Y cuáles son los factores pronósticos de la leucemia linfocítica aguda? Cuando eres joven, te va mejor que cuando eres viejo. Cuando yo tengo demasiados glóbulos blancos en el momento del diagnóstico, mi pronóstico es peor. Si yo tengo contagios globulares arriba de 100,000, mi pronóstico no va a ser bueno. Si yo tengo contagio menor de 30,000, mi pronóstico va a ser mucho mejor. Y entre 30 y 100,000, pues es como dependiendo de otros factores también. Pero el recuento inicial de glóbulos blancos, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, es un factor pronóstico que marca muchísimo. Cuando tenemos anomalías congénitas, puede ser que algunos van en mejoría del pronóstico y otros, en cambio, en deterioro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cromosoma Filadelfia, aunque el cromosoma Filadelfia siempre ha sido de mal pronóstico, ahora hay nuevos medicamentos que hacen que ya no sea tan mal, porque de alguna forma se pueden controlar más. Con translocaciones de los diferentes cromosomas, pues el pronóstico, si yo tengo anomalías congénitas, probablemente mi pronóstico sea malo. La otra cosa de factor pronóstico es de la respuesta a la quimioterapia. Y la respuesta a la quimioterapia se ve cuando se empieza a dar el tratamiento y vemos si de manera importante baja la cantidad de leucocitos que tengamos en sangre. Y una de las cosas es qué pasa después de haber recibido el tratamiento. Cuando tengo yo una leucemia, tengo que hacer una medición de lo que pasa después del tratamiento. Entonces, se habla de remisión completa cuando en todos lados se hace una revisión y no se encuentra que hayan blastos o células leucémicas circulando y en ganglios o en los sitios donde había estado antes la leucemia localizada. Hablamos de enfermedad residual mínima, es decir, que yo encuentro una mínima translocación, un mínimo marcador genético en las células que yo encuentro. Eso que hace que después de un tiempo pueda reactivarse la enfermedad. Y la condición después de un tratamiento o de un primer tratamiento es ver si se queda con enfermedad activa o no. Si el paciente queda con enfermedad activa, su pronóstico va a ser muy malo, porque eso quiere decir que no va a ser sensible al resto de medicación. Cuando hablamos de la leucemia mieloide crónica, ahí tenemos otros factores, por ejemplo, la edad, a mayor edad, mayor riesgo. Pero sabemos que es una enfermedad más de viejitos, esta leucemia, entonces a mayor edad, mayor es el riesgo de desarrollar leucemia mieloide crónica.
Si es hombre, pues el pronóstico, o sea, también es mayor riesgo para padecerla. Hombres, exposición a sustancias químicas, y aquí aparece el pegamento del zapatero, ese pegamento con que los chicos se fundean, ese da factor de riesgo para desarrollar la leucemia mieloide crónica. No se sabe exactamente cómo es el mecanismo, pero las personas que venden o expenden gasolina probablemente estén expuestas a mayor riesgo de tenerlo. Hay los medicamentos, como les he hablado de la ciclofosfamida, el clorambucil, el melfalán, el busulfán, que son medicamentos que se utilizan en diferentes tratamientos. También pueden desencadenar que yo después tenga como factor de riesgo tener leucemia. La exposición a radiación, las bombas atómicas, los trastornos sanguíneos como los síndromes mielodisplásicos, esto hace que yo tenga mayor riesgo de desarrollar síndromes genéticos, como les dije, antecedentes familiares. Si en la familia ha habido papá, mamá, de línea directa, alguien con leucemia mielocítica crónica, pues probablemente el riesgo que yo tenga sea mayor que el de la población en general. Y en la leucemia mieloide parece que hay factores que no están comprobados, pero vuelven a repetir en la bibliografía la exposición a celulares y la exposición a pesticidas. La leucemia mieloide aguda, esta se clasifica de dos formas, la clasificación francesa americana y la clasificación, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La mieloide aguda pues va a ser M1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y dependiendo de su presentación y dependiendo qué cantidad de células vamos a encontrar y qué tan diferenciadas están estas células mieloides, pues obviamente el pronóstico va a ser mejor o peor. Por ejemplo, la leucemia promielocítica aguda es una M3 que generalmente el pronóstico no es tan bueno. Cuando nosotros tenemos hay un tipo de leucemia en la cual hay una eosinofilia, que es la M5, es la M4. Esta eosinofílica hace que el pronóstico tampoco sea muy bueno y no se sabe por qué estas van siempre tan mal. En cambio, la Organización Mundial de la Salud clasifica la leucemia mieloide aguda si está relacionada o no con anomalías congénitas. Entonces, una de las primeras clasificaciones que dicen, bueno, esta leucemia mieloide aguda está relacionada o no, con qué tipo de cromosoma está relacionado y la aparición de este. Los relacionados a síndrome mielodisplásico. Si yo tengo antecedentes de haber tenido un síndrome mielodisplásico, eso me da un factor de riesgo mayor no solo para desarrollar la leucemia, sino en la respuesta al tratamiento. Las relacionadas a la administración previa de quimioterapia o a radioterapia. Acordemos, todo paciente que ha recibido radioterapia irradia también la médula ósea y eso amplía el riesgo de que aparezca la leucemia mieloide crónica y con mal pronóstico. Si tenemos presentación de sarcoma mieloide, también es de mal pronóstico, y con todas estas proliferaciones mieloides relacionadas con el síndrome de Down, los niños con síndrome de Down desafortunadamente son niños que son muy vulnerables y además de eso tienen malformaciones cardíacas, pueden tener malformaciones renales, pero también tienen malformaciones sanguíneas que hacen que el riesgo de desarrollar leucemia mieloide también esté presente. Entonces, el niño con síndrome de Down, que tarde o temprano va a estar en contacto o va a estar, puede ser que pase los años y ya no sea la leucemia linfocítica aguda la que presenta, sino que puede ser una leucemia mieloide crónica la que pueda estar presentando. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Pues si está asociada a anomalías citogenéticas, si tiene anomalías favorables también en ciertos cromosomas que pueden hacer que vayan mejor o peor. Hay anomalías desfavorables totalmente, pero esos son estudios genéticos que se le hace al paciente y que se le hace a la muestra. Las mutaciones genéticas, los marcadores de células leucémicas, como por ejemplo la proteína CD4 o la glicoproteína P. Estos son marcadores que hacen que cuando yo tenga esta proteína CD4 y esta glicoproteína
en la superficie son de peor pronóstico porque van a responder mucho menos a la quimioterapia. Va a depender mucho de la edad en la que se presente. Si yo tengo un paciente con leucemia mieloide aguda en edades tempranas, pues van a ir peor. Acordémonos que en edades tempranas la linfocítica aguda va bien, en cambio la mielocítica en niños va muy mal. Va a depender de cuántos glóbulos blancos en el momento del diagnóstico, si hay trastornos sanguíneos antes como el síndrome mielodisplásico, si tiene trastornos, ¿cómo es? Si la leucemia está relacionada con tratamiento previo de quimioterapia, si ha recibido, qué sé yo, etopósido para cualquier otra neoplasia, pues va a estar con peor pronóstico. Si en el momento de diagnóstico yo tengo un paciente que lo diagnostico dentro de un proceso de infección, que es lo que muchas veces pasa. Los pacientes con leucemia a lo mejor debutan es con cuadros de sepsis y en el momento en que se hace el estudio encuentran que hay una leucemia. Entonces, se dice que cuando en el momento del diagnóstico va acompañado de un proceso infeccioso, el pronóstico del paciente es peor. Cuando encontramos infiltración al sistema nervioso central, es decir, sacan el líquido cefalorraquídeo y se encuentran quiemblastos, pues eso también va en deterioro del pronóstico del paciente, y obviamente pues estos pacientes requieren de manera temprana la quimioterapia intratecal, no profiláctica, sino como tratamiento. Y con la leucemia mieloide aguda pasa lo mismo. Hay que ver si tiene remisión completa, si la enfermedad es mínima residual o la enfermedad se mantiene activa aún después del tratamiento. Si yo tengo remisión completa, la posibilidad o la mortalidad es mucho menor que si el paciente tiene enfermedad mínima residual o tiene enfermedad activa. Si tiene enfermedad activa, el pronóstico es malo, es pobre. Si tiene enfermedad mínima residual, hay el riesgo de recidiva tumoral o recidiva de la leucemia. Y esto hace pensar que a corto plazo el paciente puede estar necesitando una nueva quimioterapia o pensar en un trasplante de médula para que este paciente pueda tener una mejor sobrevida. Bueno, con esto, señores, hemos terminado los temas que yo les he tenido que dar a ustedes durante esta maestría. Faltan algunos temas de estadiaje de tumores que consideré que no, más que consideré, no son muy comunes. Entonces, aumentarles a todo lo que les he dado, tumores que probablemente vamos a ver uno cada 5 años o muy poco, pues es cuestión de ir a revisar. El libro base en el cual yo les di es el libro base de estadiaje a nivel mundial, que es el AJCC, que es un libro, como les dije en el comienzo de la clase, donde está la clasificación y el estadiaje de todos los tumores. Es cuestión de que alguien lo encuentre y ahí va a estar todo lo que yo les he dado. Ahí está absolutamente todo y mucho más, y a lo mejor explicado. ¿Sí? Eso es, señores. Yo quería darles un tema adicional el día de hoy y es uno de estos que considero que a lo mejor ustedes son más expertos que yo en el tema, que es la vía subcutánea. No sé si ustedes manejan la vía subcutánea en sus trabajos. Sí, doctora, para la colocación de morfina. Para administrar morfina. Solo morfina. Ya. Bortezomib. ¿Y qué más? El bortezomido. ¿Qué más? ¿Qué otra? Yo alguna vez administré citarabina vía subcutánea. Citarabina también les manda ¿Qué más pueden administrar por vía subcutánea? La metoclopramida. Rituximab biológicos, Rituximab. Hay un montón. El la ondansetron metoclopramida. también. ¿Quieres que ahora, perdón, denme un segundito. Estoy en clase, te llamo después, estoy en clase. Ya, chao. Perdón. A ver, hoy quiero que concretemos un poquito el conocimiento de la vía subcutánea, porque la vía subcutánea, si bien sirve para ciertos medicamentos, díganme ustedes cuántos antibióticos podemos poner por vía subcutánea.
No tantas. Conozco. No he sabido, Desconozco, doc. No, no he sabido. Para que vean, la ceftriaxona se puede poner por vía subcutánea. Diluida en 100 cc y se le pasa por vía subcutánea y se va. ¿Cuánto ustedes pueden hidratar por vía subcutánea? No Sí, sé. doc. Imagino que sí. Sí se puede. ¿No? Sí, sí se puede. Y sí se puede y puedes hidratar tranquilamente por vía subcutánea. Entonces, la vía subcutánea es una vía que se utiliza no solo en manejo paliativo, y enfermería tiene que saberlo, porque más de una vez me ha pasado que se manda a un paciente con una vía subcutánea y va a un centro de salud y le dicen, uy, qué brutos, ¿cómo le pusieron de mal ese catéter? No está en la vena. Y lo que pasa es que no tenía por qué estar en la vena, tenía que estar en la vía Qué subcutánea. horror. No, en serio. Y me gané, una vez vino un señor furioso porque yo lo mandé a Ambato y claro, él se fue con una vía subcutánea para que se le ponga el rescate y le expliqué. Dice, doctorita, usted es el colmo, mire, usted me ha mandado mal puesto el catéter, porque la enfermera que me fue a poner me ha dicho, mire, esto le han dejado aquí en la piel y no le han puesto donde debe estar. Y la verdad es que era por vía subcutánea. Entonces, obviamente el desconocimiento a veces nos lleva a cometer errores y es por eso que considero importante hablar un poquito de este tema. No es mucho, pero creo que sí, deberíamos conocerla muy bien, sobre todo ustedes que son las que lo manejan. Entonces, los objetivos de la vía subcutánea es mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando yo le mejoro la vida del paciente, hablo de mejorar muchas condiciones en el paciente, como por ejemplo autonomía, el que no tenga que estar hospitalizado, recibiendo una medicación, el que él mismo la pueda manejar sin él o el cuidador o la familia puedan manejarlo en casa. Y esto permite que el paciente mejore su calidad de vida sustancialmente, que no necesite de una enfermera para la administración de un medicamento. Entonces, esto mejora la calidad de vida, asegura la administración de fármacos e hipodermocrisis, es decir, asegura el tratamiento en el paciente sin que yo le esté pinchando o agrediendo. Entonces, le mantengo esa vía y es de fácil manejo. ¿Mejora los síntomas de difícil control? Sí. Si yo tengo un dolor severo, yo lo puedo manejar por vía subcutánea. Si yo tengo un vómito excesivo, ¿yo puedo manejar la vía subcutánea para evitar ponerle una vía intravenosa? Sí. También el objetivo de la vía subcutánea es disminuir los días de hospitalización. Si yo tengo un paciente que le puedo poner ceftriaxona, también hay estudios no solo de ceftriaxona, sino también parece que la ampicilina sulbactam la podemos utilizar por vía subcutánea, pues obviamente disminuye el tiempo de hospitalización, gasto menos en hospitalización y con lo que eso significa. Entonces baja el precio o el control de enfermedad mejora el control de enfermedad y baja en cuanto al gasto que se tiene que hacer en ese paciente si utilizamos de manera la vía subcutánea. Cuando ya no tengo vía oral, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen una mucositis y que no necesitan hospitalización? ¿Por dónde le doy yo la medicación? O aquellos pacientes que se encuentran en franco deterioro, pues la vía subcutánea es una vía que nos va a reemplazar para la administración de medicamentos de manera muy importante para que yo pueda controlar cualquier síntoma que tenga. Con náusea o vómito persistente, si yo tengo pacientes con cuadro de obstrucción intestinal, ¿por dónde más le voy a administrar que no sea vía intravenosa? Cuando tengo un paciente en situación de últimos días o en agonía que yo requiera sedación, puedo hacer esto en casa con una vía subcutánea. Cuando tengo al paciente agitado y confuso y que no pueda tener acceso a una vía intravenosa, pues puedo utilizarla. Intolerancia oral a ciertos fármacos. Hay gente que no puede deglutir las tabletas, le queda difícil. Cuando hay muchos medicamentos por vía oral, pues a lo mejor la vía intravenosa me va a aliviar esa tomadera de tabletas que al paciente le molesta. En pacientes que tienen disnea, obviamente, y que la vía oral no está adecuada, pues esta nos va a ayudar un montón. ¿Qué ventajas tiene? Que es una técnica sencilla y muy poco agresiva,
que no precisa hospitalización, que lo utilizo de manera fácil porque además de lavarse las manos y saber cómo se maneja el catéter, eso evita que yo esté pinchándole al paciente, entonces es mucho más fácil. Hace que el cuidador sea el que le pueda administrar la medicación y no un personal sanitario. Tiene menos efectos secundarios que la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque ustedes cada rato tienen el problema de la flebitis. ¿Ustedes cada cuánto tienen que cambiar una vía intravenosa? Cada 26 Cada horas. día, sí. Casi ¿Cada qué? Cada día, la mayoría de veces. A No, la vía cada intravenosa 96 Cada horas. legalmente. 3 días, A los 72 3 horas. días ustedes tienen que estar haciendo cambio de la vía intravenosa. La vía subcutánea, la teoría dice que puede durar 8 días. La verdad es que puede durar muchísimo más. Entonces, y además de eso es re barata, porque solo utilizamos un catéter y un poquito de gas. ¿Puedo hidratar con solución salina por vía subcutánea? Sí. Obviamente no puedo hidratar en los volúmenes que se ponen, pero yo sí puedo instalar de 500 a 1500 por día. ¿Y cómo lo hago? Yo el catéter lo pongo en zonas donde el abón que se va a formar no vaya a interrumpir con su movimiento. Entonces lo puedo poner en el abdomen y le pongo por ahí y se le explica que se le va a hacer una burbuja grande que va a ir absorbiendo. Entonces sí puedo hidratar. Sí puedo poner antibióticos por esa vía y nos va a ser muy útil cuando lo vamos a hacer. Cuando yo tengo medicaciones como por ejemplo morfina y metoclopramida, yo puedo combinar esos dos medicamentos y aplicarlos ahí por ese mismo sitio. No necesito un, un microgotero para poder poner con solución y diluir, sino que al contrario, lo puedo poner de manera directa. Es eficaz para el control de síntomas sí, y es muy aceptado por la familia y aunque no lo crean, la gente tiene mucha facilidad para poderlo manejar. Pero obviamente tiene contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Primero, que el paciente o la familia no permitan, que el nivel cultural no sea el adecuado para el tratamiento. Entonces, si yo veo que hay gente que no me entiende cómo manejar el catéter subcutáneo, pues no lo vamos a poder utilizar. No lo vamos a poder hacer. Por eso cuando tenemos este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer es buscar la persona cuidadora que sí nos pueda ayudar para esto. Entonces, el nivel cultural para el manejo de catéter subcutáneo, no necesitamos que sean PhDs, pero sí necesitamos que nos entiendan ciertas cosas. De lo contrario, fracasa. Cuando el paciente está en anasarca, está contraindicado porque de lo contrario, el medicamento se les queda en el edema. Cuando el paciente está demasiado caquético, esta contraindicación es relativa. ¿Por qué? Porque el paciente caquético no tiene celular subcutáneo. Entonces, al poner un catéter ahí, va piel y debajo inmediatamente el músculo y a veces puede ser un poquito más dolorosa la administración de ciertos medicamentos, sobre todo la morfina. O cuando yo tengo alteraciones como, por ejemplo, cirugías muy grandes y acordémonos, siempre en mastectomías, que se han realizado extracción de los ganglios linfáticos, ese brazo no lo puedo pinchar, ¿sí o no? Peor si tengo linfedema. Entonces, ahí no podemos poner nuestro catéter. ¿Cuáles son las complicaciones? Obviamente la irritación de la piel. La piel se puede irritar a la administración de los medicamentos o lo que a mí me pasó en alguna ocasión, que yo tenía un paciente que le poníamos el catéter y se manejó siempre con vía subcutánea. Y le poníamos el catéter y a las 2 semanas, ¡pum!, un absceso. Entonces yo le decía, por Dios, y el paciente iba a la emergencia a cambiarse el catéter. Absceso. Entonces, por favor, lávense las manos, tengamos cuidado, hagámoslo con guantes. A las 2, 3 semanas, otra vez el paciente, pero ya llevaba mucho tiempo con el catéter, otra vez infectado. Entonces, se le enseñó a la esposa y otra vez al catéter de la esposa o al catéter parecía un proceso inflamatorio, infeccioso. Resulta que en una de esas dije no más, porque ya va la tercera vez, cogí una biopsia del sitio de la punción y nos sale que era un proceso alérgico al catlón.
al plástico del catrón. O sea, hay pacientes que con el tiempo pueden desarrollar como una alergia a cuerpo extraño, como una reacción al cuerpo extraño. Exactamente ese fue el resultado de patología, fue una reacción a cuerpo extraño del catrón ahí. Acordémonos que la vía subcutánea inicialmente fue con las maripositas, con la aguja pequeña y la mariposa, no con catrón, o sea, era con metal. Y generalmente, por ejemplo, en Europa utilizan las mariposas más que el catrón. Nosotros aquí por facilidad utilizamos el catrón, pero la vía subcutánea, la mayor cantidad de estudios que tiene es con la aguja metálica y la mariposita, no con el catrón. Entonces, este catrón, que es plástico, pues probablemente puede hacer a largo plazo una reacción a cuerpo extraño. Entonces, presenta con respecto al resto, el 3% de complicaciones con respecto al resto de vías parenterales. ¿Dónde la ponemos? Pues puede ser por la subclavia, en los antebrazos, perdón, en los brazos. En los antebrazos hay muchos pacientes que los prefieren, sin embargo, el riesgo de que se doble aquí el catéter es mayor. En el abdomen, en la pierna, en las regiones glúteas también le podríamos poner, pero como incómodo tener un catéter ahí en el rabo, en los muslos, en la parte posterior, y nos ayudan muchísimo, y lo mismo en la región lumbar, en la parte posterior. Estas zonas generalmente no las utilizamos porque no podemos movilizar con facilidad al paciente. Cuando yo quiero hacer una hidratación, pues lo puedo poner en el abdomen. Si yo pongo en el brazo, el abón va a ser muy grande y me puede molestar y me puede doler. En cambio, cuando yo voy a hidratar, pues sí sería mejor ponerlo en el abdomen o en su eventual momento en el muslo. Sin embargo, la zona ideal es a nivel del abdomen. No importa si es gordito o flaquito. ¿Cuáles son los fármacos que se pueden utilizar por vía? Hay un montón de medicamentos. En los analgésicos, la morfina, el tramadol, el fentanil, la buprenorfina, el diclofenaco, podemos utilizarlo por vía subcutánea, la buscapina, que es el bromurodiosina, y el midazolam. Podemos usarlos tranquilamente por vía subcutánea. Los antieméticos, todos, el haloperidol, el ramicetrol, el ondansetron, la metoclopramida. Otros como, por ejemplo, el octreotide, la insulina, la ceftriaxona, es el primer antibiótico estudiado para la vía subcutánea. ¿Cómo lo hago? Tengo la ceftriaxona, le diluyo en 100 y eso se lo pongo al paciente. Y el paciente puede quedarse en su casa y no tengo que hospitalizarlo. La ampicilina también podemos usarlo. El cefepime también se puede poner por vía subcutánea. La hidroxicina, la bupivacaína, la hidratación y la dextrosa, pero que va con solución salina. La dextrosa sola no, porque nos irrita la piel. Entonces, estos son los fármacos que podemos utilizar. Y aquellos que tenemos que utilizar, a ver, cuando estamos utilizando estos, yo puedo combinarlos en el mismo catéter, en el mismo catlón, ¿sí? Yo puedo, si tengo una bomba de infusión, los que trabajan en la parte privada, ¿ustedes tienen las bombas elastoméricas, José, Sí, sí la tenemos. para un manejo del dolor o solo para No, quimio? para manejo de dolor, no solo para 5-fluoracilo, que normalmente los pacientes que ¿Qué es salen lo van que, con para el 5-fluoracilo. Folfirio, para el Folfox que están recibiendo, ¿no es Ajá. cierto? Ya, pero Ujú. no lo utilizan, ¿y no lo utilizan en analgesia? El bomba de No, de hecho, o infusión, sea, terapia del dolor como tal, porque es que nuestros pacientes van solamente, ambulatorios. como son ambulatorios, no hay ningún ¿Y paciente que por qué no le necesite hacen medicamentos. terapia del dolor a los pobres pacientes? Por más ambulatorios igual tienen cáncer. Sí, pero ninguno tan grave con dolor como para recibir terapia del dolor allí. Ah, De hecho, Yo están sí he bien manejado la bomba estables. elastomérica. bueno, la bomba elastomérica es una maravilla. La bomba elastomérica Ujú. es una cosa muy buena. ¿Quién dijo yo? Yo, Carolina Flores. Ah, hola, Caro. Es que lo que pasa es que yo no sé cómo hago para verlos a todos y solamente veo 6 cuadraditos. Perdón, pero a mí la tecnología me muerde. Pero hola.
La bomba elastomérica es súper útil. La bomba elastomérica ayuda muchísimo para la autonomía, para que el paciente se pueda ir a la casa en infusión continua. Y la bomba elastomérica el problema es el costo. Cada bomba cuesta entre 35 a 40 dólares, la de 2 días. Legalmente solamente se debe usar una vez y botarse. Sin embargo, nosotros cuando ha habido escasez de bombas o antes que el presupuesto era peor, pues no lo utilizamos sino unas 2 veces, o sea, hacíamos doble carga. La diferencia era que a veces, claro, en lugar de acabarse a las 48 horas, las segundas 48 horas me duraban 36 horas. Entonces, cuando vimos que había mucho riesgo de que se adelante o que se atrase mucho la infusión, dijimos, no, hagamos las cosas como la casa farmacéutica nos manda, porque si no, vamos a estar fritos, por costo sobre todo. Pero la bomba elastomérica, pero en esa bomba elastomérica yo puedo combinar estos medicamentos. Por ejemplo, yo puedo poner morfina con metoclopramida. Lo puedo combinar tranquilamente. Yo puedo poner por esa misma vía. Pero cuando estamos hablando de estos medicamentos van podemos utilizarla por vía subcutánea, pero ojo, por un catéter exclusivo. Yo, si voy a poner dexametasona con horario, no puedo poner por ese mismo catéter la morfina. Siempre que yo voy a usar dexametasona, pues por un lado pongo dexa y por el otro pongo el resto de medicamentos, la metoclopramida, la morfina, si quieren el ondansetron también por ahí. Pero para la dexa tengo que usar un catéter aparte. O sea, ese paciente estaría con 2 catéteres subcutáneos. Puede utilizar la ¿Por qué, furosemida Doc? porque le provoca irritación. Y hay una cosa, la dexametasona al combinarse, haya un poquito de morfina, se va a cristalizar y no va a tener acción. Y ustedes van a tener una bola dura ahí y no va a haber acción del medicamento. La dexametasona, aunque no lo creas, es media quisquillosa a rato, se cristaliza con mucha facilidad. El ketorolaco lo mismo, puede provocar, si yo le combino con otros medicamentos, este catéter no me va a durar los 8 días, me va a provocar una irritación local mucho más importante. El ketorolaco no es un medicamento que nosotros debamos mandar por vía subcutánea de manera muy frecuente. Podemos utilizarlo, sí, pero es muy doloroso. Entonces, en cosas muy especiales, como por ejemplo una fiebre que no tengo cómo controlarla, o por ejemplo un dolor severo que sea de tipo inflamatorio, puedo utilizar 1 o 2 dosis de ketorolaco por vía subcutánea. No es lo ideal, pero puedo utilizarlo. Furosemida. Si yo tengo un paciente que no tiene vía oral y voy a usar furosemida, pues la puedo usar por vía subcutánea siempre y cuando por ese catéter solo vaya furosemida. Y la levomepromacina, que muy poco tenemos, que se utiliza muchísimo para el vómito, obviamente es como pacientes antipsicóticos, también este es un antipsicótico, pues nos puede estar ayudando muchísimo. Pacientes que no se recomiendan por vía subcutánea porque necrosan la piel, porque no se absorben bonito, porque no vamos a tener, pues están aquí varios. El metamizol desafortunadamente es muy bueno, pero por vía subcutánea puede provocar muchísima irritación de piel. El diazepam, como es aceitoso, no se va a absorber bien, La clorpromacina puede provocar necrosis grasa. El fenobarbital es un irritante local y no va a absorberse, y lo peor, no va a hacer efecto. ¿Cuál es la técnica? Pues la que ustedes ven ahí. Ustedes la saben mejor que yo porque ustedes son duchas en eso. Tengo que hacer un pliegue de 3 centímetros. No lo puedo hacer más pequeño porque de lo contrario solo cojo piel. Y si lo cojo muy ancho, probablemente la aguja se me quede en otro sitio. Entonces tiene que ser un pellizco adecuado de más o menos 3 centímetros entre los dos. Colocarlo, Dios mío, colocarlo con una angulación aproximadamente 45 y depositarlo en la vía subcutánea. ¿Qué tengo que tener cuidado? El bisel. El bisel
no dejarlo hacia arriba, sino cuando ustedes claven, si es que el catlón lo permite, porque a veces la mariposa que va encima del catlón, cuando tienen esas dos patitas con aletas, no le podemos virar. Los que vienen sin aletas, cuando yo lo introduzco, lo viro y el bisel quede para abajo. ¿Para qué? Para que la absorción sea un poquito más rápida. Nada más. Pero eso en el catéter que yo puedo darle la vuelta una vez colocado. O sea, lo coloco y cojo que el bisel quede hacia abajo, no hacia arriba. Lo contrario que pasa con el otro tipo, cuando yo pongo un catéter intravenoso, ustedes nunca ponen el bisel para abajo, siempre ponen el bisel para arriba, ¿no es cierto? Obvio, siempre y cuando yo le pueda dar la vuelta al catéter. ¿Ya? Y obviamente el impulsar la vía subcutánea hace que ustedes cambien la mentalidad de la gente. Y esto es muy bueno, porque ustedes tienen que cambiar las cosas. Ustedes ahorita están a ¿cuántos meses? 4 meses de acabar su maestría. Y la maestría no solamente les puede servir a ustedes para colgarla en una pared y nada más. Ustedes tienen que ver cómo hacen para hacer cambios en enfermería. Las enfermeras necesitan de muchos cambios porque ustedes no son solamente las que administran medicamentos o las que están limpiándole al paciente. Ustedes son parte activa, promotora en salud. Y ustedes, un hospital sin enfermeras, un centro de salud sin enfermeras, un centro médico sin enfermeras, pues como que no funciona muy bien. Como quedé en explicarles, vamos a hablar un poquito de gasometría. Tengo unas poquitas diapositivas para explicarles una cosa muy básica de gasometría, porque la verdad es que gasometría es muchísimo más largo de lo que yo les voy a dar y va mucho más allá de lo que ustedes van a leer el día de hoy en las diapositivas. Pero la gasometría es un método invasivo que permite la medición, entre otras cosas, del pH, de las presiones arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. Espérenme porque se me va a apagar la computadora. Ya. Sirve para evaluar el equilibrio ácido-básico que nosotros tenemos en el cuerpo. Generalmente la utilizamos para ver cómo están nuestros niveles de oxígeno, de respiración y de ventilación. Pero sin embargo tiene otras utilidades. ¿Qué es lo que más nos importa en la gasometría? Ver primero el intercambio gaseoso. Entonces, el intercambio gaseoso no es sino el que en el alvéolo se meta el oxígeno y se bote el CO2, ¿no es cierto? Entonces, aquí el oxígeno, ¿dónde está? Aquí está. Aquí el oxígeno está llenito de oxígeno y aquí está llenito de CO2. Entonces, intercambio de oxígeno es este recambio que tenemos aquí. Y acuérdense de esto. Esta es la PAFI. ¿Se han oído de eso? Sí, Ya. ¿Qué es la PAFI? es la presión con que se inyecta el oxígeno. No. Una cosa es el FiO2 y la otra es la PAFI. La PAFI, que es esta, es la relación del oxígeno que está aquí con el oxígeno que está aquí. Entonces, nosotros hacemos una relación entre la presión o la cantidad de oxígeno que está aquí con la cantidad de oxígeno que está aquí. Y se dice que el gradiente, o sea, la diferencia que hay entre este y este no puede ser, debe ser menor a 15 o en los viejitos puede ser hasta de 30. Si yo tengo una PAFI que aquí hay mucho oxígeno y aquí no hay oxígeno, quiere decir que aquí hay un problema que no permite este recambio, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace? Yo le puedo meter, ¿qué pasa ahí? Que aquí puede haber un cortocircuito que no permite que esto entre aquí, porque a lo mejor aquí hay agua, porque a lo mejor aquí hay mucho moco en un paciente con neumonía, porque a lo mejor aquí adentro hay sangre y no permite que el oxígeno que yo le estoy matando aquí por el alvéolo llegue hasta el capilar. Por eso es importante saber las presiones de oxígeno y eso
también nos ayuda la gasometría. La gasometría también mide la cantidad de hidrogeniones que nosotros tenemos, o sea, mide la acidez o la alcalinidad que nosotros podamos tener. Y también mide la presión de oxígeno que hay en la sangre. Mide la cantidad de CO2 o de anhídrido carbónico también en la sangre y mide el bicarbonato. Básicamente, el aparato mide el pH y mide el PCO2. Con base a un montón de cosas, calcula el bicarbonato. La máquina, no nosotros, la máquina. Y mide la cantidad de oxígeno que vamos a tener. Estos son los valores normales. Una cosa es a nivel del mar y otra cosa es a nivel de Quito, que estamos muchísimo más altos. Entonces, para aprender a leer gasometría vamos a ir por pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ver el pH. El pH normal, como les mostré aquí, este es de 35, 7.35 a 7.45. Eso es lo normal. O sea, si nosotros ahorita nos hacemos una gasometría, que en teoría creo que estamos normales, mi pH va a estar dentro de estos parámetros. Si yo tengo un pH que va arriba de 7.45, es decir, está alto, quiere decir que estoy yo con alcalosis. Pero si por el contrario está abajo de 7.35, quiere decir que yo estoy en acidosis. Hasta ahí vamos bien con el primer paso, ¿no es cierto? Segundo paso, yo tengo que ver si esa acidosis o esa alcalosis es metabólica o es respiratoria. Esto es una cosa que se van a meter así intravenoso. Cuando yo tengo alteración del CO2, es respiratorio. Si yo tengo alteración del HCO3, que es el bicarbonato, es metabólico. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si el bicarbonato sube, se vuelve una alcalosis metabólica. Si el bicarbonato baja, se provoca una acidosis metabólica. Si el anhídrido de carbono, el CO2, sube, hay una acidosis respiratoria. Y si el PCO2 baja, provoca alcalosis respiratoria. ¿Sí me entienden esto? Es que porque esto, no importa, lo podemos repetir. ¿Sí? Si el bicarbonato se altera, el trastorno es metabólico. Si el bicarbonato, pues, o sea, si el CO2 se altera, el trastorno es respiratorio. Porque el pH, entre otras cosas, está controlada por la cantidad de CO2 y la cantidad de bicarbonato que tengamos. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con respiratorio es alteración del PCO2. Todo lo que tenga que ser metabólico es alteración del bicarbonato. ¿Hasta ahí me entienden? Doc, tengo una duda. Sí, doc. Dale, pregunta. En lo que estamos ahorita del PCO2 cuando es respiratoria, pero ahí en cambio es lo contrario, porque ahí dice que si sube es acidosis y si baja es alcalosis. Sí. Es lo contrario de la... Al revés. Es al revés. Ay, El bicarbonato y el PCO2 es al revés. Ya vamos a ver aquí adelante. El paso 3 es ver el PO2, que ese es, vamos a ver el nivel de oxígeno, que el nivel de oxígeno no va a depender del pH, no va a depender de la cantidad del CO2, no va a depender del bicarbonato, pero sí es un parámetro muy importante para ver qué vamos a hacer o qué tiene el paciente, ¿sí? El PCO2 es normal en Quito cuando está de 60 para arriba y a nivel del mar de 80 para arriba. Este cuadro
Tómenle fotico, véanlo, búsquenlo. Esto está en internet, yo no me lo he inventado, no he hecho nada raro, sino un copiar, pegar para hacerles entender un poquito lo que pasa en la gasometría. Si el pH, acordemos, acidosis es el que pH está bajo, ¿no es cierto? Si el pH está bajo, está en acidosis. Y la acidosis puede ser o metabólica o respiratoria. Si es metabólica, el bicarbonato está bajo. Si es respiratoria, el PCO2 está alto. ¿Sí? Acordémonos, en la acidosis el pH está bajo. Bajo de 7,35. ¿Cómo compensa? Si yo tengo un problema metabólico, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a bajar el CO2 en la sangre para mantener el pH. Porque si el pH no se mantiene, el paciente se muere. La acidosis respiratoria. El PCO2 está elevado y el pH está bajo. Por lo tanto, ¿qué hace para compensar? Sube el bicarbonato. ¿Sí? Alcalosis, en cambio ahí el pH está hacia arriba, está arriba de 7,45. Ahí, si es metabólico, el bicarbonato sube y si es respiratorio, el PCO2 baja. Este cuadro, hasta que lo cojan, es muy útil para que ustedes lo tengan ahí como una pollita. Entonces, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Aquí tenemos pH de 7,23, PCO2 de 67 y el bicarbonato está en 25 y el PO2 está en 54. Vamos a hacerlo paso por paso. Primer paso, leo el pH. ¿Cómo está el pH? Está Aquí. bajo, disminuido. Bajo. Y Hay si una está bajo, acidosis. es acidosis. Perfecto, el pH. Pero ahora yo tengo que saber si es o metabólico o es respiratorio, ¿no es cierto? ¿Qué Sí, siguiente parámetro nos da en la gasometría siempre? El PCO2. PCO2. Siempre, todas las gasometrías, el orden es más o menos así. Siempre al lado de este está siempre este. ¿Cómo está el PCO2 de este paciente? Aumentado. Alto. Entonces, si yo tengo el CO2 aumentado, la acidosis es Respiratorio. muy bien. ¿El bicarbonato cómo está? Normal. Normal. ¿Y el PO2 cómo está? Disminuido. Disminuido. Entonces, Hipoxémico. exactamente. Este paciente tiene una acidosis respiratoria, está reteniendo CO2 y está con hipoxemia. Esta gasometría que yo les estoy mostrando es típica gasometría de paciente con una insuficiencia respiratoria, que puede ser causada, entre otras cosas, por opioides. ¿Sí? Tengo un PCO2 muy alto. Uno de los mecanismos compensatorios, cuando uno tiene un CO2 alto, ¿qué hace el cuerpo? Trata de botar ese CO2. ¿Y cómo lo bota? Respirando más veces. Y acuérdense de lo que yo les enseñé. Si uno tiene intoxicación por morfina, bloquea el centro de la respiración, entonces no respiro más veces para botar ese exceso de CO2 que tengo, entonces me quedo dormida. Una forma, un mecanismo de acción para compensar este CO2 tan alto es respirando más veces. Y si el paciente no puede respirar más veces por muchas razones, por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones medulares severas en el cuello, ellos no pueden mover su musculatura, empiezan a retener CO2. Cuando se dice retener CO2 es esto, que en la gasometría está este número elevado. ¿Qué tiene que hacer enfermería? Le pongo oxígeno y evalúo el nivel de conciencia.
Si el nivel de conciencia está alterado, este paciente está muy grave, muy grave. Esa es la acción que enfermería tiene que hacer con este tipo de gasometrías. Bueno, llamar al médico, llamar a terapia intensiva, porque este paciente va a necesitar probablemente ventilación mecánica. Este paciente tiene alterada, no puede sacar el CO2 desde el, ¿se acuerdan el dibujito que les puse al principio? Espérenme. ¿Dónde estamos? El CO2 se está acumulando aquí, por la razón que sea. Entonces, este paciente va a necesitar de un ventilador para poder sacar ese CO2. ¿Ya? Déjame ver. ¿Sí me entienden? Sí, doc, sí. Sí, sí. Sí, doc. Espérate para irme de una vez al otro. Pero no eran así. ¿Aló? ¿Quién no era así? Voy a reclamar. Natalie Espinosa, por favor, apaga tu micrófono. Perdón, doc, sí me enseñó. Gracias. ¿Ya? Vamos. Ay, no, vean. No sean trampositos. Ya. Vamos con la siguiente. Esta fue la que hicimos ahorita, ¿no? Sí, esta fue la que hicimos ahorita. Ya. Vamos con esta gasometría. ¿Cómo está ahí? A ver. Vamos, ¿cuál es el paso 1? El El pH ¿El pH está? Bajo. bajo con una acidosis. Disminuido. Exacto. Siguiente paso, el CO2. Está Está normal. 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 Siguiente paso, el bicarbonato. Si está normal, entonces no es respiratorio, ¿no es cierto? No, Metabólico. Entonces, me voy a es lo una metabólico. acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo. ¿Qué quieren que les explique? Pues si ustedes ya saben todo de gasometría. No, la Dina ha sabido, nosotros lo estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, doc. Sí, nosotros no, la Dina sí. Así Perfecto, que, Dina, aprobada, porque Dina. a la Dina está muy bien preguntar. Entonces, este bicarbonato está bajo. Y si el bicarbonato está bajo, la acidosis es... Metabólico. Perfecto, Rocío. Sí, no le dé miedo, mamita. No le dé Es que nos metabólica. asusta. Es metabólica, es una acidosis metabólica. ¿Y el oxígeno cómo está? Normal. ¿Qué tiene que hacer enfermería con esta acidosis metabólica? La causa más frecuente de una acidosis metabólica es sepsis, señoras. ¿Qué tengo que hacer? Meterle agua a este paciente. Y tomar signos vitales, porque si este paciente tiene esta gasometría y tiene hipotensión, y aunque no mucha hipotensión, pero sí taquicardia, este paciente está séptico y se está chocando en su nariz. ¿Sí me entienden? Sí, Yo, doc. yo necesito estos conceptos que son muy básicos de gasometría, pero si ustedes como enfermeras los aprenden, ustedes van a salvar muchas vidas. Porque cuando yo tengo este resultado, no tengo que esperar a que el médico le diga, oiga, póngale una villita, pero una gruesita, una 18, no le va a poner una 24 o una 22. Este paciente necesita mucha agua y probablemente necesite bicarbonato. Bueno, con bicarbonato de 12 no, pero con este pH, este paciente está muriéndose. Y signos vitales. Porque con estos signos vitales, si yo tengo hipotensión, tengo taquicardia, pues este paciente probablemente termina en terapia intensiva si es que no fallece. ¿Ya? ¿Y aquí qué pasó? Que no sigue andando. Ay, ya. Vamos a esta. Vamos. No leerán. pH 750, PCO2 22, HCO3 de 20 y el oxígeno en 65. Vamos. pH. ¿Está alto o bajo? Alcalosis. Elevado está. ¿El PCO2 está? Bajo. No, No bajo, diría respiratorio. Está bajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde es la alcalosis? respiratoria, más Exacto. hipoxemia. No,
Bueno, dependiendo de dónde esté. Hipoxemia. Está en Quito. Ah, Si está en Quito, no. Si está en la costa, sí. ¿El bicarbonato está? Alto. Entonces, El bicarbonato no está alto. Les puse de pura trampa para que se den cuenta. El bicarbonato está normal, mijas. ¿Por qué va a estar alto con 20? 20, perdón, aquí no es 20, aquí es 24, aquí es 20. ¿Por qué va a estar alto? A ver, díganme ustedes, niñas. Si lo no normal es eso. Esto es normal. Para que se den cuenta. Yo no quería que se den cuenta. Es normal. Hasta 18 podemos esperar un bicarbonato, señores. Entonces, el PCO2 es, el bicarbonato es normal, el oxígeno es normal en Quito. ¿Cuál es el diagnóstico de esta gasometría? ¿Aló? alcalosis respiratoria. Tal cual. ¿Qué tiene que hacer enfermería? Evaluar frecuencia respiratoria. Los pacientes que hacen alcalosis respiratoria son pacientes que están respirando más veces de lo normal. ¿Y qué paciente respira más veces de lo normal y provoca alcalosis respiratoria? Los que están hiperventilando. Y los que hiperventilan es porque están o con un grado de ansiedad o están con dolor. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer si tengo esta gasometría es evaluar cuánto tiene de frecuencia respiratoria. Y los que ponen bicarbonato muchísimo en las quimioterapias, hay que evaluar esto. Porque a más de una vez se alcaliniza o no la orina en la quimioterapia. A ver las niñas del Carlos Sandra de María. Sí, doctora, cuando se Ah, apaga fosfamida. ¿Y en la qué hace el Hyperpar cuando le paciente? ponemos metotrexate. ¿Y qué tienen que ver ustedes? La frecuencia respiratoria, porque si se está elevando quiere decir que este pH se me está yendo de madre, hay que decirle, oiga, ese bicarbonato no estará como mucho al médico, ¿o no? ¿Sí me entendieron? Esta alcalosis respiratoria no las noto muy contentas con esta alcalosis respiratoria. Nos estamos desasnando, Doc. Y eso pasa. Y, ay, Dios mío, yo definitivamente a mí la modernidad me mata. Y, ay Dios. Ya Y vimos, vamos, ya vimos. ahora vamos con esta. El pH esta no me salió de 1 en 1, perdón, pero bueno. El pH es de 7.39. ¿Cómo está el pH? Normal. Ligeramente elevado. No, No, 7 Normal está. es No, sí está normal. Normal. Está normal, sí está normal. Normal. Es de 7.35 a 7.45. Entonces el pH ahí es normal. El PCO2, Está disminuido. no. El PCO2, miren el valor del PCO2. Está normal. Está normal. El bicarbonato, ¿cómo está? Normal. La presión de Normal. oxígeno, ¿cómo está? Disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico? Una hipoxemia severa. ¿Qué tiene que hacer la enfermera? Poner oxígeno. Ujú. ¿Entendieron? Sí, doc. Sí, Bueno, cuestión de practicarlo. sí, sí, es doc. cuestión de que jueguen con la gasometría. Vean, siempre, nunca se los háganlo en orden siempre. Cuando uno se salta el orden, ahí la embarra. Ahí se le olvida. Ahí se salta algún proceso y entonces ya no puede leer bonita la gasometría. ¿Sí? Bueno, niñas, ha sido un niños, niñas y niños. Por favor, prendamos la camarita, toditos. Y
Déjenme verles eso, que quiero verles a toditos, pónganse toditos. Listo. Bueno, ahora sí les veo las caritas a todos los que nos podemos ver. Bueno, niñas, les agradezco muchísimo el que me hayan aguantado este mes y un poquito más. Les agradezco su paciencia. El tema que me tocó dar, la verdad es que era muy feo. Esta día es muy feo porque es muy monótono, es muy... No hay como hacerlo más ameno, porque obviamente es pura clasificación y tablas. La idea de que entiendan por qué es importante un estadio es porque va a depender mucho para el pronóstico y la gravedad que tiene el paciente. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan los estadios, los diferentes estadios de las enfermedades y los pronósticos que éstas pueden tener, porque de eso va a depender mucho la atención y la calidad de atención que ustedes puedan brindarle a sus pacientes. Espero sus tareas en la próxima semana que me manden. Y nada más que decirles y agradecerles muchísimo, muchísimo y ya. Hoy acabamos la clase a las 7:30 de la tarde. Pórtense juiciosas, sean felices, que esa maestría les haga sentir más seguras en su trabajo y que lo puedan hacer de mejor manera. Muchísimas gracias a todos y nada más que agradecerles a ustedes por su paciencia. Gracias, doctora, por su bonita forma de enseñarnos. Gracias a todos. Gracias, Doc, por todo. Doc, las últimas clases sí nos va a pasar, por favor. Sí, Disculpen sí, que sí. le corte el romanticismo. Sí, no, sí les voy a mandar. Lo que pasa es que como no puedo mandar de una, tengo que estar haciendo bloques y bloques porque son como 600 diapositivas. Y eso obviamente nadie me lo va a aguantar así de pesado. Entonces tengo que cortar. Y como yo de tecnología no sé nada, entonces me toca estar haciendo eso. Entonces, como les digo, yo voy a ver cómo hago para pasarles en estos días las últimas clases. Y yo les agradezco muchísimo. La verdad es que es muy difícil dar clases por vía online. Realmente es complejo para ustedes y para mí. Pero nada, gracias. Y espero que les haya servido de algo lo que les haya enseñado. Y sí les voy a dar las clases, claro que sí. Nos ha servido de mucho, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Preguntita, mucho. Doc, ¿va a ser nuestra docente de nuevo? No, que yo sepa, no, porque... ¿Y qué quieren que les dé si ya Para el no tema está... despedirnos. Sí, la verdad es que nos ha gustado mucho su forma de enseñarnos, su personalidad, su entrega y esa manera de expresar. Yo creo que no todas las personas que hacemos docencia pueden expresar tanto conocimiento y que resulte ser tan fácil para la persona que lo escuche, y a pesar de que pareciera que estamos en lo virtual, estuvimos ahí con usted todo el tiempo aprendiendo tantas cosas y muy interesantes. Nos ha dado el contexto clínico que nos ha enamorado realmente. Muchas gracias y le agradecemos mucho esa entrega y el compromiso, y ojalá que podamos tener la bondad de otra vez estar en sus clases, Doc. Muchas gracias. No creo, porque no me dieron más temas, pero no, gracias, mi hija. La verdad es que he hecho lo que ha estado en alcance, nada más. Muchas gracias, doctora. Igual a todos, muchísimas gracias. Me voy a quedar sin quito con el grupo de los maestrantes. Y a usted, doctora, muchísimas gracias. Como siempre digo, usted también fue mi profesora cuando hice la especialidad, y uno siempre que la escucha, pues está encantado de recibir sus clases, unas clases que realmente nos enamora. Yo pensaría de esa forma, nos enamora escucharle, que comparta sus conocimientos con nosotros, pues siempre es muy, muy bonito, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo sintieron los maestrantes de esta universidad, pues, y muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Pues nada, como dicen las chicas, esperemos para una próxima maestría tenerle nuevamente como docente.
Bueno, muchísimas gracias a todos y ya Janet me dijo que me tengo que ir. Muchas gracias, doctora. Que me quedo Diosito sin la niñas, sin bendiga todos. y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y por toda la paciencia que nos ha tenido. No. Y Dina, Para- enséñales gasometría al resto, porque Ya, doctor. listo, que les vaya bien. Cuídense, les- Maca, una preguntita acerca del deber. ¿Podemos cambiarle del tema o tenemos que hacer sobre el tema que usted tiene ya en el listado? Pues, mija, ¿por qué no lo hablamos por interno? Me avisas Ya, para hablar, Doc. porque la verdad es que yo ya contaba con esos temas, pero Ah, ya. Bueno, Doc, gracias, Doc. ya, mija, que les vaya bien, cuídense, ¿no? Hasta luego. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien en su viaje, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. En sus Hasta vacaciones. luego, Doc. Gracias por todo. Chao. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Cuídense. Bueno. Hola, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gusto verles, a ver, aunque yo sí les veo todas las veces. Bueno, les tengo una buena noticia. Este sábado no tenemos clases, no tenemos como 3 sábados clases, porque, bueno, viene el feriado y ya saben que a ustedes por el feriado de un día les dan una semana de vacaciones y eso está bien. Y luego vienen 2 semanas para matriculación, entonces esa es la información que me pasaron. Yo les voy a pasar ahorita, aunque todavía no tengo el nombre de la siguiente docente, pero creo que vamos a terminar ya el tercer semestre, sería pues ya hasta más o menos abril. Mire cómo pasa el tiempo de rápido, ya es un año, chicos, casi un año de lo que están. Y bueno, pues entonces cualquier cosa, cualquier novedad con respecto al oficio que me estaban solicitando, la matrícula de la licenciada, pues hasta ahora estoy esperando. Se escribió un correo electrónico que me enviaron y a ver qué resultados tengo. Con todo se está insistiendo para que no haya ningún tipo de problema. Yo espero que no va a haber problemas, pero bueno, yo les recomiendo que se inscriban, se matriculen para que pues evitar este tipo de inconvenientes. Ya ven que las llamadas telefónicas ahora son increíblemente ineficaces, pensaría yo, y eso en todo lado, porque le dan un número, otro número, otro número, otro número y otro número. Yo cuando llamo al banco me dice, bueno, 1 si quiere esto, luego el 2 si quiere lo otro, bueno, el 3, y a la final nunca le responde. Entonces, ahora son esas modalidades, pero bueno, vamos en eso y cualquier duda y cualquier cosa, pues estoy a las órdenes, me escriben nomás a mi celular. ¿Alguna preguntita? Ya les mando ahorita el cuadro que me mandaron de la universidad, ¿sí? En 3 sábados empezamos otra vez de nuevo clases. ¿Qué sí. fecha será más o menos? Sí, por el 20 de noviembre nuevamente nos volvemos a conectar, ¿sí? Ya, y nos va a pasar la planificación, Licen. Claro. Porque según eso nos planificamos del mes, por favor. Y ahorita ya les estoy pasando. Estamos tan felices de las largas vacaciones que nos va a dar. No, Berito. Berito dice si la próxima docente será la licenciada. No. Licenciane, Mande. yo tengo una pregunta. Verá, Dígame. en este semestre teníamos un módulo de vinculación que no se dio. No sé si este nuevo semestre ahí sí tendremos la vinculación y si nos puede ampliar un poquito a qué se refiere. Para serle sincera, tampoco sé yo qué se trata la vinculación, pero creo que está relacionado al trabajo que tienen que hacer. Mira, déjenme leer un momentito lo que me mandaron a mí a ver, Estefanía. Entonces, Hola, Licen, buenas noches. hola, ¿cómo vamos? No, Samarita, me ayuda poniéndome la asistencia. Sí, no se preocupe de eso. En el momento que ya lo pasemos no habrá ningún problema. Pero
Pero sí, o sea, hasta yo no le pasé nota porque tampoco estaba. Cuando me pasaron a mí la lista, no, la licenciada no, porque nada que ver. No, sí, digo, dicen, estoy aquí en el hospital, lo que pasa es que está full Ahorita y les estoy estaba... enviando al WhatsApp de Enfermería Oncológica. Revisémosle, chicas. Entonces ahí nos dan exactamente cómo está programado. ¿Sí lo pueden ver ya? Entonces verán, el primer sábado se llama vinculación con la sociedad, es el siguiente tema. El nombre de la docente todavía no lo doy, pero debe ser una docente que es de la universidad. ¿Sí? Y entonces se comienza exactamente el 20 de noviembre y ese módulo van a terminar el jueves 16 de diciembre. Luego de eso viene lo que es, ahí viene lo que es atención psicológica con pacientes oncológicos y la perspectiva de enfermería. Va a ser dictado por la licenciada Beatriz Benavides y ella inicia el sábado 18 y termina el 25 de enero. Luego voy factores de riesgo de enfermedades oncológicas. ¡Yupi! El mejor módulo. Y luego yo comienzo el 29 de enero y termino exactamente el 22 de febrero. Y luego va una semana de descanso. 24 de febrero dice ahí en la planificación, dice. Exactamente. Y ahí viene, dice, función de enfermería en tratamiento clínico quirúrgico, que nuevamente va con la licenciada Beatriz Benavides, ¿sí? Y ella iniciaría el sábado 5 de marzo y terminaría el jueves 31 de marzo. Y ahí viene sin semana de descanso, ¿sí? Viene trabajo de titulación. Ese trabajo de titulación viene sábado 2 de abril y termina el jueves 12 de mayo. Esa es la programación que me están mandando a mí ya para los últimos meses, ¿sí? Entonces, estamos al pendiente. Entonces, el próximo módulo es la vinculación con la sociedad. Licen, una preguntita, o sea, el trabajo de titulación lo vamos a terminar Exactamente, con de el doctor y acuerdo a la Licen. exactamente, lo van a terminar Qué con bueno. la doctora Ariel y la licenciada Lupita, Qué que belleza. son los que están, ya ven, ¿qué más quiere? Qué bestia, qué belleza. Y entonces con ellos estarían terminando el jueves 12 de mayo. ¿Sí? Ahí hay 2 semanas, miren, hay 2 semanas que van a tener ese último módulo. Va a haber 2 semanas, ¿no? La primera semana es la Semana Santa y la segunda semana, que ya les digo, por un día de feriado, ustedes tienen semana de feriado, que es por el Día del Trabajador. Y ya, entonces eso es lo que me pasaron del último semestre, diría yo. Y creo que así es. Y ya, como les digo, pasa rapidísimo el tiempo, ya vamos casi al año de haber comenzado con ustedes, ¿no? Más o menos a mediados de noviembre, si no me equivoco. Y bueno, va avanzando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? ¿Todo bien? No, Lice. Bueno, pues entonces... Yo tengo otra pregunta, Licen. Tal vez en este nuevo semestre no le han comunicado algo de que vayamos a ir a la presencial. No, creo que, bueno, la última reunión que se tuvo con la rectora de la universidad, lo que sí se habló era, y que yo expuse era justamente que deberían tener al menos una semana de observación. Con todo yo estuve hablando con Solca y a ver cómo se podría lograr ahí, pero siempre es un papeleo terrible porque ahora ya ven que en todo lado es los permisos, los comités y todo lo demás. Entonces, me están verificando primero si la universidad tiene algún tipo de convenio con Solca para que ustedes pudieran hacer una no práctica observación sería, pero bueno, eso está todavía
en veremos, porque sí es importante, como yo lo había expresado, sí es importante una observación. A los licenciados o licenciadas que trabajan con oncología, pues estamos en eso, ¿no? Pero a las personas, a los maestrantes que no lo hacen, sería bien importante que hicieran una observación, ¿verdad? De cómo se prepara quimios, de cómo se atiende al paciente, de todo eso es bien importante y eso pues ayuda mucho, ¿no? Para tener y enfocarnos, porque por más buenas clases que se den, entonces el complemento siempre va a ser una práctica. En este caso yo pensaría que aunque sea una semana de observación sería el éxito, pero bueno, eso estamos en veremos. Yo lo había expuesto y bueno, y a ver cómo nos va. ¿Y lo Jenny, qué mismo- pasó con los talleres que nos iban a dar? Pues tampoco, un taller se mandó la información, el doctor López mandó una información, me acuerdo al WhatsApp que entrara a un taller que era sobre enfermedades críticas. Y de ahí me imagino que ellos vieron que esa era el mayor número de personas que lo requerían. Acordémonos que nuestra maestría, bueno, dicho, la maestría de oncología a nivel de la universidad es la que menos maestrantes tiene. Somos una maestría muy concentradita, ¿sí? Porque en salud ocupacional hay cantidad de profesionales haciendo esa maestría. Lo mismo en cuidados críticos. Hay mucho. Y entonces posiblemente porque hay hasta 3, 4 aulas. Nosotros somos una aulita. Entonces, pensaría que por ese lado se optó por un tema de enfermedades críticas. Y se mandó, si no me equivoco, se mandó y era para un viernes, pero eso ya pasó hace... No, Yo Licen. les había comentado. No, Lice, nunca nos llegó. Bueno. No. Con todo, cualquier cosa, cualquier novedad, nosotros estaríamos hablando. Lo que sí se ha hablado es con respecto a por ejemplo, yo que voy a darles factores de riesgo. Me gustaría entrar a hablar un poco de lo que les explicó hoy la doctora Cervantes con respecto a actividades de enfermería en pacientes hematológicos, que no es lo mismo tratar pacientes con tumores sólidos, ¿verdad? Entonces la oncología y la hematología son cosas bien diferentes y nuestras actividades deben estar enfocadas en eso. Y lo mismo les voy a hablar un poquito de lo que es trasplantes de médula ósea, ¿sí? Entonces, con respecto a actividades que tenemos que hacer nosotros en pacientes trasplantados, algún momento ustedes lo van a llegar a ver en su vida profesional, lógicamente, pacientes trasplantados, pero realmente aquí en el Ecuador son áreas hay pocas hospitales haciendo trasplante. En este caso, por ejemplo, estamos ahorita solo aquí en el Ecuador, hace trasplante solo Guayaquil. Antes hacía Cuenca, hoy Cuenca pues no, porque por esta idiosincrasia, pienso yo, del gobierno anterior, en que nos iba muy bien en trasplantes en Cuenca, pero se cerró y dijeron que todo el soporte y toda la ayuda y todas las cosas, pues iba con Guayaquil. Sé que Guayaquil, mejor dicho, Guayaquil lo está haciendo y tiene muy buenos datos ya con respecto a pacientes trasplantados pediátricos y adultos. Nosotros vamos a iniciar posiblemente ya con pacientes trasplantados, solo los autólogos, que son los más menos complicados, sería yo, porque hay muchos tipos de trasplantes. Entonces, pensando en eso, pues se les daría esos temas que yo pienso que también son importantes toparlos. Cuando hablábamos con la doctora Cervantes, igual hablábamos de que sí, está bien que sepan el estadiamiento, que está más relacionado al área médica, ¿no? Pero entonces nosotros dijimos, no, metámosle lo que es paliativos, que es una cosa que se debería haber habido un módulo completo de paliativos, pero qué bueno que la doctora, pues de una u otra forma, abarcó también esos